Bienvenido al bufete de abogados de Sabrina Lee. Si fue expulsado de Estados Unidos en la frontera y tiene una barrera de entrada por años, este video le puede ayudar. Sabrina Lee es especialista en Derecho Migratorio del Instituto de Derecho Migratorio de California, una certificación que posee menos del 1% de los abogados en todo el país. Nos especializamos en casos de inmigración en Estados Unidos y a nivel internacional. Si tiene preguntas similares, contáctenos para programar una consulta. Nuestro cliente, un profesional altamente cualificado, había dedicado más de una década a construir su vida en Estados Unidos a través de vías migratorias legales, incluyendo la visa de estudiante F1 y, posteriormente, la visa de empleo H1B. Era esposo y padre de un hijo ciudadano estadounidense, con una carrera consolidada y una vida familiar estable. En abril de 2024, viajó brevemente a México por negocios, esperando un regreso rutinario. Sin embargo, al intentar reingresar por Texas, fue detenido por agentes de la CBP. En cuestión de horas, le revocaron las visas y se le sometió a un proceso de deportación acelerado. Se le emitió una orden de deportación conforme a la sección 235(b)(1) de la INA y fue expulsado de Estados Unidos ese mismo día. Lo que debería haber sido un viaje corto se convirtió en una separación inmediata y trascendental de su familia. Muchos titulares de visas de no inmigrante, incluyendo aquellos con visas H1B, F1B1 y /B2, asumen que mantener un estatus válido en Estados Unidos garantiza un reingreso sin problemas. En realidad, cada entrada se considera una nueva solicitud de admisión, y la CBP tiene amplia discreción para denegar el ingreso, incluso a quienes poseen visas de larga duración. La expulsión acelerada es una de las medidas de control fronterizo más severas. Permite a la CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, expulsar a una persona sin audiencia ante un juez de inmigración, basándose únicamente en la determinación de inadmisibilidad en el puerto de entrada. Para los titulares de visas H1B, F1B1/B2, esto suele ocurrir cuando se revocan las visas, cuando existen preocupaciones sobre conductas previas, como arrestos, o cuando la CBP concluye que la persona no posee documentos de entrada válidos al momento de su admisión. En este caso, si bien nuestro cliente había tenido previamente visas H1B y B1/B2 válidas, dichas visas fueron revocadas debido a un asunto penal pendiente. Como resultado, la CBP determinó que no poseía un documento de entrada válido y lo acusó conforme a la sección 212(a)(7)(a) y de la INA. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. Nuestro cliente no solo fue expulsado de Estados Unidos, sino que también se le impuso una prohibición de reingreso de 5 años, que le obligaba a obtener un permiso especial antes de poder regresar legalmente. Su esposa permaneció en Estados Unidos, sin poder trabajar, mientras cuidaba de su hijo pequeño, ciudadano estadounidense. La repentina separación provocó importantes dificultades emocionales y económicas para toda la familia, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro cliente era el principal sostén económico. Si bien la expulsión acelerada suele considerarse el final del camino, no siempre es así. En este caso, adoptamos un enfoque estratégico al presentar el formulario I-212, que permite a las personas con una orden de expulsión previa solicitar permiso para regresar a los Estados Unidos. En lugar de centrarnos únicamente en la deportación en sí, reformulamos cuidadosamente el caso para resaltar lo que realmente importaba. Aclaramos la naturaleza del problema en la frontera, situándolo en el contexto legal adecuado, lo que ayudó a Lucis a comprender que no se trataba de un caso de fraude o mala conducta intencional, sino más bien de una situación que requería una revisión más minuciosa. Al mismo tiempo, nos centramos en presentar una imagen completa y fidedigna de los antecedentes del cliente, su larga residencia legal en Estados Unidos, su trayectoria profesional y su papel como principal sostén de su familia. También documentamos el impacto inmediato y continuo de su deportación en su cónyuge y su hijo ciudadano estadounidense, incluyendo las dificultades económicas y el sufrimiento emocional. Al combinar la precisión jurídica con una presentación cuidadosamente estructurada de los hechos, logramos convertir un caso de expulsión acelerada sumamente complejo en uno con una vía viable a seguir. Mediante una exhaustiva presentación de documentación legal y probatoria, conseguimos la aprobación de la exención I-212. Esta aprobación elimina el obstáculo legal creado por la orden de expulsión acelerada y facilita a nuestro cliente el reingreso a Estados Unidos a través del proceso de visado correspondiente. Este caso pone de relieve un riesgo cada vez más común, pero a menudo malentendido. Incluso los profesionales altamente cualificados con visados de no inmigrante válidos, como los H1B, F1 o B1/B2,
pueden enfrentarse a una expulsión acelerada en la frontera debido a problemas que surjan durante la inspección. Un solo incidente, como la revocación de una visa o un asunto legal sin resolver, puede conllevar la expulsión inmediata sin revisión judicial y provocar años de separación familiar y trastornos en la carrera profesional. Sin embargo, con la estrategia legal adecuada, estos casos aún pueden resolverse con éxito y trazar un camino hacia el futuro. En el bufete de abogados de Sabrina Lee, contamos con una amplia experiencia en el manejo de asuntos complejos de inmigración, incluyendo determinaciones de inadmisibilidad y solicitudes de exención. Si te enfrentas a un problema similar, te recomendamos que busques ayuda legal lo antes posible y que planifiques con antelación, lo que aumentará considerablemente las posibilidades de éxito en tu caso. Llámenos al 213-375-8096 o envíenos un correo electrónico. Su sueño americano, nuestra promesa.